Reciba un cordial y caluroso saludo, abogada y compañeros presentes que nos escuchan. Nosotros somos el grupo número 7 y en esta ocasión nos vamos a presentar con respecto a los casos de convencionalidad, constitucionalidad, sus procesos, quienes lo ejecutan y toda la información referente siempre en base y ejemplificando conforme a casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El grupo número 7 está conformado por la compañera Ligia Carolina Rivera, Jorge Alejandro Padilla, Brianna Lija Almendares, Mario Jesús Paredes Durón y su servidor Justin Roberto Zaire Reyes. Y para dar inicio al presente, voy a mencionar sobre lo que es el bloque de constitucionalidad con respecto a su significado, el alcance y a lo que éste se dedica. El bloque de constitucionalidad textualmente nos habla que es el que se refiere al conjunto de normas y principios que son considerados esenciales y que son vinculantes para el ordenamiento jurídico de un Estado. Esto nos refiere a que el bloque de constitucionalidad es lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también sus sedes ubicadas en cada uno de los estados pertenecientes, se basa en recibir recursos y también para exigir el cumplimiento de las leyes constitucionales. Es decir, que todas las resoluciones, que toda la jurisprudencia que pueda ser emitida entre los estados o los casos referentes estén apegadas a las leyes constitucionales. Y en caso de que una ley inferior a nivel de jerarquía esté implementada, inferior esté encima de la constitucional, esa inferior se va a derogar, a omitir y se va a poner por encima de la constitucional. Y esta es la que da lugar al cumplimiento de un bloque constitucional que le da la preferencia y la jerarquía establecida a lo que es la constitución de cada uno de los estados. Podemos ver un ejemplo, la siguiente diapositiva, para mencionar el ejemplo. eh, Vamos a hablar primeramente de lo que es el control de la constitucionalidad. Este es el mecanismo que verifica la conformidad de las normas, lo que estábamos hablando anteriormente, y actos del poder público con respecto a la constitución de un país. Si estamos hablando de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos generalizando una Corte Interamericana que es la que está integrada por los países pertenecientes a esta, y estos deben estar apegados y sometidos a las resoluciones o los recursos que puedan ser interpuestos en ellos. Por eso, el control de constitucionalidad siempre se encarga de que las leyes constitucionales de los estados, de los países, esté por encima conforme al nivel de jerarquía que éste trae. Eh, Uno de los casos que nosotros podemos ver, primeramente hablando de manera en términos generales, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos enlazar el primer caso que ha existido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue establecido en el año 1973, el caso Almonacida Arellano y otros versus Chile. Y este fue el primer caso que se registra en el cual fue partícipe e intervenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este consistió en la muerte de Luis Alfredo Almonacid Arellano. Y este consistió en que en ese año, en 1973, el país de Chile eh, eh, había concurrido y había establecido que en ese tiempo no había existido una ratificación que Chile tuviera competencia o perteneciente a una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue en 1990, hasta ese momento pudo ser intervenido, pero estamos estableciendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre va a establecer conforme a los derechos y va a velar por el cumplimiento de las leyes y también porque las personas que acuden por la justicia puedan recibir una justicia pronta, efectiva e imparcial en cumplimiento a los derechos tanto humanos como constitucionales de sus países. Así los dejo seguidamente con mi compañera Ligia, quien va a seguir abordando con respecto al tema. Muy buenas noches, abogada, compañeros presentes.
Yo les voy a hablar de lo que es el control de la convencionalidad. Eh, un concepto de la clave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que todos los poderes del Estado vienen a verificar que sus acciones, normas sean compatibles con todos los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, reforzando la protección de los derechos fundamentales de cada persona. Podemos decir que como lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un mecanismo que obliga a los estados a verificar sus normas y prácticas internas que sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos a los que están sujetos, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Em, Pasamos a la otra diapositiva, que podemos decir que quienes ya, hacen el control de convencionalidad son los jueces, organismos estatales, poder ejecutivo, poder legislativo, y podemos decir también que el poder judicial, que entre estos están los jueces y los tribunales, tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes conforme a los estándares establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Esto significa que deben de asegurarse que en sus fallos sean compatibles con las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de estos tratados. En referencia al Poder Ejecutivo, las autoridades de estas también pueden asegurar que sus acciones, políticas públicas, se alineen a los estándares internacionales de derechos humanos. De igual manera, el Poder Legislativo, al momento de crear o modificar leyes, estos deben de garantizar que éstas sean coherentes con las obligaciones de los tratados internacionales. Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abordando la temática de varios casos, como puede ser el caso de González y otros, el campo algodonero en versus México, donde reafirmó que todos los órganos del Estado tienen el deber de realizar el control de convencionalidad. Este principio se ha reiterado en otros fallos muy importantes, estableciendo que la protección de derechos humanos debe ser un principio rector en todas las acciones del Estado. La importancia del control de convencionalidad, pues podemos decir que este control es fundamental para asegurar que las normas internas no se cumplan, perdón, solo se cumplan con las constituciones nacionales, sino que también respeten los compromisos internacionales en la materia de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza que el control de la convencionalidad es una herramienta esencial para la promoción y protección de los derechos de cada una de las regiones. En resumen, podemos decir que el control de convencionalidad es una tarea colectiva que recae sobre todos los estados perdón, los poderes del Estado, con el objetivo de garantizar las decisiones y normas que sean coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos. Esto fortalece el Estado de Derecho y de la protección de los derechos fundamentales en los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Pasamos a mi compañero, la Muchas participación. gracias, compañera Ligia. Seguidamente le cedemos la palabra al compañero Alejandro para que nos siga poniendo su participación. Gracias, compañero. Buenas noches, abogado y compañeros. Eh, ¿Qué significa el control de convencionalidad y que puede ser realizado de oficio? El control de convencionalidad es una herramienta jurídica de aplicación obligatoria por parte de los órganos del Poder Judicial. Se realiza de oficio, es decir, sin necesidad de que una de las partes lo solicite. Este mecanismo completamente el control constitucional y permite garantizar que las actuaciones de los jueces y tribunales sea justa a las obligaciones internacionales y que el Estado adquirido en virtud de los tratados
de las partes. Este propósito del control de constitucionalidad es asegurar las leyes y actuar de los estados que no se contradigan. Los tratados internacionales de derechos humanos, los jueces, sin necesidad de que se les pidan, deben examinar si las normas internas cumplen con estos estándares. Y en este caso, contrario, implicarle estos, fortalecer la protección de los derechos fundamentales y asegurar la coherencia también del ordenamiento jurídico con las obligaciones internas del país. Siguiente, por favor. ¿No? ¿En qué consiste la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad? La adecuación de la legislación interna al control de la convencionalidad implica que los estados deben modificar sus normativas y prácticas internas para alinearlos con los tratados internacionales de los derechos humanos. En especial, debe ajustarse a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los estados que han ratificado tratados de los derechos humanos tienen el compromiso de hacer que sus leyes nacionales sean coherentes con estos tratados. Esto no nos da a entender de que si las normas internas contradicen los estándares internacionales, el país debe reformar e interpretar conforme a los tratados. Y como ejemplo, tenemos en el año 1981 Manfredo Velázquez, un estudiante hondureño fue detenido y desaparecido por agentes del Estado en contexto de la represión contra la oposición política. En Honduras su familia nunca obtuvo información sobre su paradero. Gracias, compañero. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Jorge. Seguidamente vamos a hacer la palabra al compañero Mario para que continúe y nos presente su participación. Muchas gracias por el uso de la palabra y buenas noches compañeros y abogada. Bueno, en esta noche yo les hablaré sobre lo que es el vínculo que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el control de convencionalidad. Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia es vinculante para los estados. Pues a través del control de convencionalidad, los jueces y autoridades pues nacionales deben asegurarse de que sus normas y decisiones sean compatibles con los estándares de la Corte. O sea, en pocas palabras, la Corte dicta reglas sobre los derechos humanos y el control de convencionalidad obliga a los jueces a seguirlos para que las leyes nacionales no las contradigan. Ejemplo, pues tengo el ejemplo del caso Hellman versus Uruguay, que en Uruguay pues existía una ley que se llamaba la ley de caducidad que impedía juzgar a militares y policías por crímenes cometidos durante la dictadura. Pues la familia Hellman, quien fue víctima de desapariciones forzadas, denunció al Estado ante la Corte. Y pues la Corte determinó que esta ley violaba los derechos humanos porque impedía que las víctimas obtuvieran justicia. Gracias a esta sentencia, pues la Corte Suprema de Justicia de Uruguay aplicó el control de convencionalidad y declaró inaplicable la ley de caducidad, permitiendo que se juzgara a los responsables de estas violaciones. Y vemos cómo este mecanismo refuerza la protección de los derechos humanos en la región, asegurando que las normas nacionales no contradigan la Convención Americana. Así que siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a la anterior. Hablaremos sobre el caso de los buzos misquitos versus Honduras. Pues en este caso trata sobre una comunidad indígena en nuestro querido Honduras, sobre los buzos miquitos quienes denunciaron al Estado por no proteger sus derechos fundamentales. Los miquitos pues trabajaban en la pesca de langostas en condiciones extremadamente peligrosas y muchas veces pues en la protección de adecuadas medidas de seguridad, esto provocando graves accidentes y discapacidades y hasta la muerte. El Estado hondureño fue denunciado ante la Corte por no garantizar la integridad física y la seguridad laboral y el derecho a la propiedad de los miskitos sobre los recursos naturales de su territorio. En su fallo, pues la Corte determinó que Honduras era responsable de no haber regulado adecuadamente las condiciones en las que trabajaban los buzos y por no haber tomado estas medidas para proteger su vida y su salud. Bueno, en este tema seguirá la compañera profundizando sobre ello.
Y esta ha sido mi participación. Muchas gracias, compañero Mario. Y a continuación nuestra compañera Brianna Lee nos va a ampliar sobre el tema que estamos exponiendo. Gracias, compañero. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Continuando con lo que es el caso de los misquitos versus el Estado de Honduras, podemos ver que la Corte ordenó a Honduras a adoptar medidas para reconocer y proteger los derechos de propiedad y uso de los recursos naturales del pueblo misquito. También ordenó a crear un marco normativo adecuado que garantice la titularidad de las tierras indígenas, también pagar indemnizaciones por daño material e inmaterial a las víctimas. En este caso, las consideraciones de fondo en el presente caso se realizaron en el siguiente orden. Primero, se hicieron consideraciones preliminares respecto a las responsabilidades de las empresas de los derechos humanos, también las violaciones a los derechos de la vida y la integridad personal, violaciones al derecho al trabajo y a sus condiciones justas, que como lo mencionó el compañero Mario, eran condiciones injustas que hasta ponían en riesgo sus vidas. También equitativas y satisfactorias que garanticen la salud e higiene del trabajador, la salud, la seguridad social y la igualdad y prohibición de discriminación. De igual manera, la Corte en este caso no consideró pertinente hacer consideraciones respecto de las violaciones a los derechos a la vida digna, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En lo que es la relación con las medidas de reparación que están descritas en este acuerdo, eh, de solución amistosa convenido por el Estado y los representantes de la víctima, aquí la Corte homologó en los términos descritos en la sentencia por contribuir a la realización del objeto y fin de la Convención Americana. De igual manera, en este sentido, la Corte estableció que la sentencia homologatoria constituye por sí misma una forma de reparación. Adicionalmente, ordenó al Estado de Honduras, conforme a lo acordado, lo siguiente: medidas de restitución y satisfacción, la atención médica y psicológica integral y especializada a las víctimas y a sus familiares, incluyendo tratamientos de rehabilitación, la elaboración y difusión de un documental televisivo, de igual manera la publicación y la difusión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En conclusión, podríamos decir que en este caso, en estos casos podemos ver que se ponen de relieve la necesidad de que Honduras adopte medidas efectivas para corregir lo que son las violaciones a derechos humanos y a mejorar su sistema de justicia. De igual manera, las reparaciones impuestas por la Corte no solo buscan reparar las víctimas, sino que también asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos dentro de su jurisdicción, lo que tiene un impacto significativo en en el desarrollo y aplicación del derecho interno. De igual manera, en el caso que planteamos anteriormente, en el caso de los buzos misquitos versus el Estado de Honduras, pone de manifiesto la continua lucha de los pueblos indígenas por la defensa de sus derechos territoriales, por la lucha de su integridad de sus comunidades y la protección de sus recursos naturales frente a intereses externos. Este caso es una importante oportunidad para que el sistema de justicia internacional refuerce la obligación de los estados de respetar y proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas. Esta ha sido mi participación. Le cedo la palabra al compañero Justin. Muchas gracias, compañera Brianna. Y para poder finalizar con nuestra participación, eh, cabe mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está hecha y es nacida con el objetivo de poder dar cumplimiento y velar porque las leyes y los derechos humanos de las personas de cada uno de los estados puedan gozar y se les pueda respetar a totalidad, cada uno de ellos, sin ningún tipo de arbitrariedad contraria. Podemos establecer en el caso más reciente de nuestro país, lo que es el caso Gutiérrez Navas versus Honduras, que allá por el año 2012, en el cual los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional fueron expulsados y fueron destituidos de su cargo sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de motivo,
simplemente por un capricho, entre comillas, que puede existir en el ámbito y en el ambiente político que puede existir en nuestro país. En vista de eso, puede haber un incumplimiento primeramente del debido proceso, no existían argumentos y esa destitución fue también realizada sin ningún tipo de notificación y los recursos que ellos presentaron fueron automáticamente declarados sin lugar. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino con respecto, sancionó a Honduras y bonificaron a los magistrados anteriormente mencionados, en vista de que se les incumplieron sus derechos eh, sumamente eh, estrictos en el cumplimiento de sus funciones como magistrados de un órgano superior de justicia. Y, y para finalizar ya nuestra participación, cabe mencionar y afirmamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe y su nacimiento siempre ha sido y será para que los derechos fundamentales y generales de las personas, como ser la salud pública, el orden público y el bien general de las personas, pueda ser respetado y cumplido por los estados y en todas y cada una de sus formas. Hasta aquí ha llegado nuestra participación, agradeciendo por su atención y esperamos haya sido de mucho provecho para ustedes. Saludos.